La principal razón y causa que movió al almirante a creer que podían ser descubiertas las Indias. Llegando a decir las causas que movieron al almirante a descubrir las Indias, digo que fueron tres: los fundamentos naturales, la autoridad de los escritores y los indicios de los navegantes. En cuanto al primero, digo que es razón natural que él consideraba que toda el agua y la tierra del universo constituían y formaban una esfera, que podía estar rodeada de oriente a occidente, caminando los hombres por ella hasta llegar a estar pies con pies, unos con otros en cualquier parte donde se hallasen puestos. Lo segundo, presupuso y reconoció por autores aprobados que ya se había navegado gran parte de esta esfera, y que para descubrirla y manifestarla toda, no quedaba más que aquel espacio que había al fin oriental de la India, el cual conocieron Ptolomeo y Marino, hasta que siguiendo la vía de oriente volviesen por nuestro occidente a las islas de los Azores y de Cabo Verde, que era entonces la tierra más occidental descubierta. Lo tercero, consideraba que este espacio referido que está entre el fin oriental, conocido de Marino, y las dichas islas de Cabo Verde, no podía ser más de la tercia parte del círculo mayor de la esfera, pues ya el dicho Marino había llegado hacia oriente por 15 horas o parte de 24 que están en la redondez del universo, y para llegar a las islas referidas de Cabo Verde faltaban cerca de 8 porque ni aun el dicho Marino empezó su descubrimiento sino hacia poniente. Lo cuarto, hizo cuenta de que habiendo Marino escrito en su cosmografía, por las 15 horas o partes de la esfera hacia oriente aún no había llegado al fin de la tierra oriental, y la razón precisaba a creer que este fin estuviese más adelante, y consiguientemente cuanto más se extendiese hacia oriente, tanto más vendría a estar más cercano por nuestro occidente a las islas de Cabo Verde, de suerte que si fuese mar este espacio pudiera navegarse fácilmente en pocos días, y si fuese tierra se descubriría más presta por el mismo occidente, porque vendría a estar cercana a las mismas islas. A esta razón se junta lo que dice Estrabón en el libro quinto de su cosmografía, que ninguno ha llegado con ejército al fin oriental de la India, el cual afirma Tefias ser tan grande como toda la otra parte de Asia, y Onescrito afirma ser la tercera parte de la esfera. Nearco, haber 4 meses de camino, sin lo que Plinio cuenta en el libro 6, capítulo 17, de ser la India la tercera parte de la tierra. De modo que arguía ser ocasión tal grandeza de que estuviésemos más vecinos a nuestra España por occidente. La quinta consideración que hacía creer más que aquel espacio fuese pequeño, era la opinión de Alfragano, y los que le siguen, que pone la redondez de la Tierra mucho menor que los demás autores y cosmógrafos, no atribuyendo a cada lado de ella más que 56 millas y 2/3, de cuya opinión infería que, siendo pequeña toda la esfera, había de ser por fuerza pequeño el espacio que Marino dejaba por desconocido, y en poco tiempo navegando, de que infería asimismo que, pues aún todavía no estaba descubierto el fin oriental de la India. Sería aquel fin el que está cerca de los otros por occidente, y por esta razón podrían llamarse justamente Indias las tierras que descubriesen, en lo cual se ve cuán desvariadamente Maese Rodrigo, arcediano que fue en Sevilla, y algunos secuaces suyos, reprendían al almirante, diciendo que no debían llamarlas Indias porque no son indios, dado que el almirante no las llamó Indias porque fuesen vistas y descubiertas por otros, sino porque eran la parte de la India allende el Ganges a la cual ningún cosmógrafo señaló los términos a sus confines con otra tierra o provincia, sino con el océano, y por ser esta tierra la oriental de la India, no conocida, y porque no tenía nombre particular, las dio el nombre del país muy cercano, llamándolas Indias occidentales, mayormente porque sabía ser a todos notorio cuán rica y famosa fuese la India, por lo cual quiso convidar con este nombre a los reyes católicos que estaban dudosos de su empresa, diciendo que iba a descubrir las Indias por la vía de occidente, y esto fue lo que le movió a desear el partido del rey de Castilla, más que el de otro príncipe. 7. La segunda causa que movió al almirante a descubrir las Indias. El segundo fundamento que dio ánimo al almirante para la empresa referida, y porque pueden llamarse Indias las tierras que descubrió, fue la autoridad de muchos hombres doctos, que dijeron que desde el fin occidental de África y España podía navegarse por el occidente hasta el fin oriental de la India y que no era muy gran mar, el que estaba en medio, como afirma Aristóteles en el libro 2, del cielo y el mundo, donde dice que desde las Indias se puede pasar a Cádiz en pocos días, lo cual también prueba Averroes sobre el mismo lugar. Y Séneca en Los Naturales, libro 1, teniendo por nada lo que en este mundo se aprende, respecto de lo que se adquiere en la otra vida, dice que desde las últimas partes de España pudiera pasar un navío a las Indias en pocos días, con vientos, y si como algunos quieren, hizo este Séneca las tragedias, podemos decir lo que a este propósito dijo en el coro de la tragedia de Medea. Beñén Tanis.
Secula feris quibus oceanus. Vincularerum laxer et ingens. Pateat telus tifis novos. Detegat orbes nefit terris. Ultima Thule. Que quiere decir, en los últimos años vendrán siglos en que el océano aflojará las ligaduras y cadenas de las cosas y se descubrirá una gran tierra y otro como Tifis descubrirá nuevos mundos y no será Thule la última de la tierra. Lo cual se tiene por muy cierto haberse cumplido ahora en la persona del almirante. Estrabón en el primer libro de su cosmografía dice que el océano circuncida toda la tierra y que al oriente baña la India y al occidente, España y Mauritana, y que si no lo impidiese la grandeza del Atlántico pudiera navegarse de un sitio a otro por el mismo paralelo, y lo vuelve a decir en el libro 2. También Plinio en el libro segundo de la Historia Natural, capítulo 3, dice que el océano rodea toda la tierra y que su anchura de oriente a poniente es desde la India a Cádiz. El mismo, en el capítulo 31, libro sexto, y Solino en el capítulo 48, de las cosas memorables del Inundo, dicen que desde las islas Gorgoneas, que se cree ser las de Cabo Verde, hay 40 días de navegación, por el mar Atlántico hasta las islas Hespérides, las cuales tuvo por cierto el almirante que fuesen las de las Indias. Marco Polo, veneciano, y Juan de Mandavilla, en sus viajes, dicen que pasaron mucho más adentro del oriente de lo que escriben Ptolomeo y Marino, y aunque suceda que no hablen del mar occidental, puede arguirse por lo que describen del oriente que la India esté vecina a África y España. Y Pedro de Eliaco en el Tratado de la Imagen del Mundo, capítulo 8, de la cantidad de la tierra habitable, Julio Capitolino, de los lugares habitables y otros muchos tratados dicen que la India y España son vecinas por occidente, y en el capítulo 19 de su cosmografía dice estas palabras: según los filósofos y Plinio, el océano, que se extiende entre los fines de España, del África occidental, y entre el principio de la India hacia oriente, no tiene muy largo intervalo, y se tiene por muy cierto que se puede navegar de una parte a otra, en pocos días, con viento próspero, por lo cual el principio de la India por oriente no puede distar mucho del fin del África por occidente. Esta autoridad, y otras semejantes de este autor, fueron las que movieron más al almirante para creer su imaginación, como también un maestro Paulo, físico del maestro Domingo Florentino, contemporáneo del mismo almirante, el cual dio causa en gran parte a que emprendiese este viaje con más ánimo, porque siendo el referido maestro Paulo, amigo de Fernando Martínez, canónigo de Lisboa, y escribiéndose cartas uno a otro sobre la navegación que se hacía al país de Guinea en tiempo del rey don Alfonso de Portugal, y la que podía hacerse en las partes del occidente, llegó a noticia del almirante, que era curiosísimo de estas cosas, y al instante por medio de Lorenzo Giraldo, florentino, que se hallaba en Lisboa, escribió sobre esto al maestro Paulo, y le envió una esferilla descubriéndole su intento, a quien el maestro Paulo respondió lo que se sigue, traducido de latín en nuestra lengua. Carta de Paulo Toscanelli, físico florentino, sobre el descubrimiento de las Indias. A don Cristóbal Colón. Paulo, físico, salud. Veo el noble y gran deseo vuestro de querer pasar a donde nacen las especerías, por lo cual en respuesta de vuestra carta, os envío la copia de otra que escribí algunos días a un amigo mío, doméstico del Serenísimo Rey de Portugal, antes de las guerras de Castilla, en respuesta de otra que me escribió de orden de su Alteza sobre el caso referido, y os envío otra carta de marear, semejante a la que yo le envié, con las cuales queda satisfecho lo que pedís. La copia de la carta mía es esta. A Fernando Martínez, canónigo de Lisboa, Paulo, físico. Salud. Mucho me agrada saber la familiaridad que tenéis con el serenísimo y magnificentísimo rey, y aunque yo he tratado otras muchas veces del brevísimo camino que hay de aquí a las Indias, donde nacen las especerías, por la vía del mar, el cual tengo por más corto que el que hacéis a Guinea, ahora me decís que su Alteza quisiera alguna declaración o demostración, para que entienda y se pueda tomar este camino, por lo cual sabiendo yo mostrársele con la esfera en la mano, haciéndole ver cómo está el mundo. Sin embargo, he determinado para más facilidad y mayor inteligencia, mostrar el referido camino en una carta semejante a las de marear, y así se la envió a su majestad, hecha y pintada de mi mano, en la cual va pintado todo el fin del poniente, tomando desde Irlandia al Austro, hasta el fin de Guinea, con todas las islas que están situadas en este viaje, a cuya frente está pintado en derechura por poniente el principio de las Indias, con las islas y lugares por donde podéis andar, y cuanto os podríais apartar del polo ártico.
por la línea equinoccial, y por cuánto espacio, esto es, con cuántas leguas podríais llegar a aquellos lugares fertilísimos de especería y piedras preciosas, y no os admiréis de que llame poniente al país en que nace la especería, que comúnmente se dice nacer en Levante, porque los que navegaren a poniente, siempre hallarían en poniente los referidos lugares, y los que fueren por tierra a Levante, siempre hallarán en el Levante los dichos lugares. Las líneas derechas que están a lo largo, en dicha carta, muestran la distancia que hay desde poniente a levante, las oblicuas, la que hay desde el norte al mediodía. También le pintaba en dicha carta muchos lugares en las partes de las Indias, donde se podrá ir sucediendo algún caso fortuito como vientos contrarios u otro cualquiera que no se esperarse, y después porque quedéis plenamente informado de todo, diré lo que he averiguado. Las islas de que hemos hablado están habitadas por mercaderes que trafican en muchas naciones. Se ve en los puertos mayor número de bajeles extranjeros que en otra parte del mundo. De solo el puerto de Sayton, uno de los más hermosos y famosos de Levante, parten todos los años más de 100 cargados de pimienta, sin contar otros que vuelven cargados de toda suerte de especerías. Es grande y poblado el país, tiene muchas provincias y muchos reinos del dominio de un príncipe solo llamado el Gran Cam, que es lo mismo que rey de los reyes. Ordinariamente tiene su residencia en el Catay. Sus predecesores deseaban tener comercio con los cristianos, y ha 200 años que enviaron embajadores al Papa, pidiéndole maestros que les instruyesen en nuestra fe, pero no pudieron llegar a Roma, y se vieron precisados a volverse por los embarazos que hallaron en el camino. En tiempo del Papa Eugenio IV, vino un embajador que le aseguró el afecto que tenían a los católicos los príncipes y pueblos de su país. Estuve con él largo tiempo, me habló de la magnificencia de su rey, de los grandes ríos que había en su tierra y que se veían 200 ciudades con puentes de mármol, fabricadas sobre las riberas de un río solo. El país es bello y nosotros debíamos haberle descubique reteo por las grandes riquezas que contiene y la cantidad de oro, plata y pedrería que puede sacarse de él. Escogen para gobernadores los más sabios sin consideración a la nobleza ni a la hacienda. Hallaréis en el mapa que hay desde Lisboa a la famosa ciudad de Kisai, tomando el camino derecho a poniente, 26 espacios cada uno de 150 millas. Kisai tiene 35 leguas de ámbito, su nombre quiere decir ciudad del cielo. Vense allí 10 grandes puentes de mármol sobre gruesas columnas de una extraña magnificencia. Está situada en la provincia de Mango, cerca de Catay. De la isla Antilla hasta la de Zipango se cuentan 10 espacios que hacen 225 leguas. Es tan abundante en pedrería y oro, que cubren los templos y los palacios reales con planchas de ello. Aún pudiera añadir muchas cosas, pero como os las he dicho y sois prudente y de buen juicio, no creo debo repetirlas aquí. Deseo que mi carta satisfaga a su Alteza, a quien os ruego digáis que estoy pronto y puntual en obedecerle cuando me mande cualquiera cosa. Florencia, 25 de junio de 1474. Otra carta del mismo, al almirante después de haberle escrito la primera. Carta de Paulo Toscanelli, físico. A Cristóbal Colón. Recibí vuestra carta con todo lo que me habéis enviado, de que quedo muy obligado. Alabo vuestro designio de navegar a Occidente, y estoy persuadido que habréis visto por mi carta que el viaje que deseáis emprender no es tan difícil como se piensa. Antes, al contrario, la derrota es segura por los parajes que he señalado. Quedaréis persuadido enteramente, si hubieseis comunicado como yo a muchas personas que han estado en estos países, y estad seguro de ver reinos poderosos, cantidad de ciudades pobladas, y ricas provincias que abundan de toda suerte de pedrerías, y causara grande alegría al rey y a los príncipes que reinan en estas tierras lejanas. Abrirles el camino para comunicar con los cristianos, a fin de hacerse instruir en la religión católica y en todas las ciencias que tenemos. Por lo cual, y otras muchas cosas que podían decirse, no me admiro tengáis tan gran corazón, como toda la nación portuguesa, en que siempre ha habido hombres señalados en todas empresas, etc. Esta carta aumentó el deseo en el corazón del almirante de ejecutar su empresa, aunque el físico se engañaba creyendo que el Catay y el imperio del Gran Cam fuesen las primeras tierras que se hallasen, como por experiencia se vio después.